Estamos en el momento en que Dios le pide a Mosé o Moisés que regrese a hablar con el faraón. ¿Y cuál es la reacción de Mosé? Expresa una duda muy humana en su dificultad para hablar. En un nivel simple, el Peshet, vemos a Mosé recibiendo una orden divina y sintiendo su propia limitación. Pero si profundizamos un poco más, en el nivel Reimes, encontramos una pista increíble. A la humildad siempre acompaña la verdadera grandeza. Mosé no es un líder arrogante, es consciente de sus debilidades, y eso es precisamente lo que lo hace grande. Ahora vayamos al nivel Drash, la interpretación de nuestros sabios. Ellos nos enseñan algo fundamental. Mosé no confía en su propia elocuencia, sino en el poder de Dios que habla a través de él. Su aparente debilidad es en realidad una fortaleza, porque le obliga a depender completamente de la fuente divina. No se trata de su habilidad, sino de su disponibilidad para ser un canal. Pero la cosa se pone aún más interesante cuando llegamos al Sad, el nivel del secreto cabalístico. El Zohar, el libro fundamental de la Cábala, explica que la palabra de Mosé no se origina en este mundo físico. Proviene de un plano espiritual tan elevado que necesita un intermediario para manifestarse. Aquí es donde entra su hermano, Aarón. El gran cabalista, el Arizal, enseña que Aarón actúa como el canalizador, la boca que traduce esa energía espiritual en palabras comprensibles para el faraón. Mosé es la fuente, la mente. Aarón es la expresión, la voz. ¿Y qué nos llevamos de todo esto para nuestra vida diaria? Una reflexión práctica muy poderosa. Reconocer nuestros propios límites, como hizo Mosé, no es un signo de debilidad. Al contrario, es el primer paso para permitir que una fuerza más grande, la luz divina, actúe a través de nosotros. Cuando admitimos que no podemos hacerlo todos solos, abrimos un espacio para que suceda la verdadera magia. Los secretos cabalísticos nos revelan que la palabra espiritual necesita una vasija adecuada para ser contenida y expresada. La humildad es la que crea esa vasija. Al vaciarnos de nuestro ego, abrimos los canales superiores para recibir inspiración y guía. La verdadera fuerza no reside en ser perfecto, sino en ser un canal perfecto para la divinidad. Lecciones de la Biblia. El endurecimiento del corazón del faraón y el juicio divino sobre Egipto. Esta narrativa, que encontramos principalmente en el libro del Éxodo, no es solo un relato antiguo, sino que contiene verdades profundas que resuenan hasta el día de hoy. Vamos a explorar por qué Dios endureció el corazón del faraón. ¿Fue un acto arbitrario o había un propósito mayo o ere detrás de todo esto? La Biblia nos muestra que el faraón ya era un hombre de corazón duro, orgulloso y desafiante. Desde el principio se negó a escuchar a Moisés y Aarón, despreciando al Dios de los hebreos. En varias ocasiones, después de que una plaga cesaba, leemos que el propio faraón endureció su corazón. Así que podemos entender el endurecimiento por parte de Dios como un acto de justicia, permitiendo que la dureza que ya existía en el faraón se manifestara plenamente. Dios tenía un propósito claro al permitir esta terquedad. Quería mostrar su poder no solo a los egipcios, sino también a su propio pueblo, Israel, y a todas las naciones. Cada plaga demostraba la impotencia de los dioses egipcios y la supremacía del único Dios verdadero. A través de estos eventos milagrosos, Dios estaba forjando la identidad de Israel como su pueblo escogido, y dejando un testimonio imborrable para las generaciones futuras. Las 10 plagas fueron juicios específicos y directos contra la idolatría y el orgullo de Egipto. La primera plaga, convertir el agua del Nilo en sangre, fue un golpe directo al dios Hopi. El dios del Nilo, la plaga de las tinieblas, desafió a Ra, el dios del sol, una de las deidades más importantes de Egipto. Y la última y más devastadora plaga, la muerte de los primogénitos, fue el juicio final que rompió la resistencia del faraón, mostrando que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Esta historia nos enseña sobre la soberanía de Dios. Él está en control de la historia y utiliza incluso la resistencia humana para cumplir sus propósitos. También nos advierte sobre el peligro de un corazón endurecido. Cuando nos cerramos a la voz de Dios y persistimos en nuestro orgullo, nos exponemos a su juicio. Por otro lado, vemos la increíble fidelidad y el poder redentor de Dios hacia su pueblo. A pesar de la opresión, Dios los liberó con mano poderosa. La historia del Éxodo es un poderoso recordatorio del amor redentor de Dios. Nos muestra que no hay poder en la tierra que pueda frustrar sus planes de salvación. Así como liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, la liberación de la esclavitud del pecado a todos nosotros. Es una invitación a humillar nuestro corazón ante Él, a confiar en su poder y a aceptar su gracia. Gracias en las profundidades de la Torá para explorar las 2 primeras plagas de Egipto en sangre y ranas, desde una perspectiva que va más allá de lo literal. Comencemos con el Pesat, el significado simple. La primera plaga, Dam, sangre, y la segunda, Tsefardea, ranas, son iniciadas por Aarón al golpear el Nilo. ¿Por qué el Nilo? Porque era la fuente de vida y deidad de Egipto. Atacar el Nilo era atacar el corazón mismo de su poder y su fe. El agua se vuelve sangre imbebible y de ella surgen las ranas,
un golpe directo a la soberbia egipcia. Ahora subamos al nivel de Remés. La alusión, la sangre o dam, representa el nefesh, el alma, animal, pero en su estado impuro, la sangre derramada y la violencia que definían a Egipto. Las ranas, con su croar incesante, simbolizan las voces de la idolatría, el ruido constante de las falsas creencias y plegarias vacías que ahogaban la verdad. Era un caos de impureza espiritual. En el nivel de Drash, la interpretación homilética, vemos un proceso de purificación. Las plagas no son solo castigos, son una limpieza cósmica. La sangre purifica el elemento del agua, contaminado por la idolatría egipcia. Las ranas purifican el elemento tierra, de donde emergen, limpiando el suelo que sostenía un imperio de opresión. La naturaleza misma estaba siendo reajustada a un orden divino. Finalmente llegamos al Sad, el secreto místico de la Kabbalah. Aquí, la sangre Dem se conecta con la sefirá de Geburá, el rigor o juicio divino, pero manifestado en el lado impuro, el de Egipto. Era la crueldad y la severidad sin misericordia. Las ranas tefardea representan la raíz de la impureza verbal, la difamación y el poder de la palabra para construir falsos ídolos y realidades. Hay un secreto clave que nos revelan Rushi y la Kabbalah. ¿Por qué Aarón golpea el Nilo y no Mosé? Porque el Nilo había salvado a Mosé de bebé. Pero más profundo aún, Aarón y su descendencia, los levitas, tienen la función de purificar a Israel de la idolatría. Aarón, al golpear el Nilo, inicia simbólicamente la purificación de las aguas, que es el primer paso para erradicar la idolatría de raíz. El Zohar y el Arizal nos enseñan que Egipto representaba un sistema de 10 seferot invertidas, una estructura de impureza. Cada plaga fue diseñada para rectificar una de estas sefejot caídas. La sangre rectifica la Geburá impura, y las ranas comienzan a desmantelar la red de comunicación de la impureza. ¿Cuál es la reflexión para nuestra vida diaria? Todos tenemos un Nilo personal, nuestras fuentes de sustento, nuestros hábitos. Debemos preguntarnos, ¿están nuestras aguas puras? ¿O están teñidas por la sangre de malos hábitos, ira o pensamientos negativos? Y nuestras palabras son como el croar caótico de las ranas, llenando el mundo de ruido sin sentido. ¿O son palabras que construyen y elevan? El gran secreto cabalístico aquí es que el Nilo, el río de Egipto, simboliza el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Cuando se convierte en sangre, es un acto de juicio que expone la verdadera naturaleza de esa inclinación. Este acto no es solo un castigo para Egipto, es una purificación del nafesh colectivo de la humanidad, comenzando por liberar a Israel. Cada plaga es un paso en la rectificación del mundo, así que te invito hoy a mirar tu propio Nilo. Purifica tus aguas, cuida tus palabras, transforma la sangre en vida y el ruido en melodía. Este es el camino de la liberación personal que nos enseña la salida de Egipto. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo. Si este contenido te ha aportado valor, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más almas puedan conectar con esta luz. Nos vemos en el próximo video.